Y la diabetes es un tema serio y ocupa el segundo lugar de mortalidad en nuestro país. Alrededor de 18 millones de mexicanos viven con esta condición. Lo que ha preocupado en los últimos años es que cada vez gente más joven está desarrollando diabetes y eso es importante. El hecho de decir lo contrario, mi papá y mi mamá nunca padecieron de diabetes, quiere decir que yo tampoco voy a tener. La mayor parte del riesgo está no en la genética, sino en mis decisiones de vida. Desgraciadamente, el no cuidar bien la diabetes puede asociarse a una de las complicaciones más frecuentes, como son la ceguera. El daño que ya se ha causado es irreversible. Se puede reducir que haya aún más daño. Por encima del cáncer de mama y del VIH es muy fuerte. Solo está por debajo de las enfermedades cardiovasculares. ¿Tiene cura, o sea, al 100%, o es entrar en una remisión? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast. Soy Coranelda González y me da muchísimo gusto tenerte hoy cara a cara y sobre todo estoy muy agradecida. Gracias por favorecernos con tu atención, que para mí es el regalo más valioso que me pueden otorgar en medio de tanto contenido. Y por eso tengo este solemne compromiso de cada vez traer invitados que nos ayuden a sumar, que nos ayuden a tener más salud, que también nos aporten muchísimo en torno a su conocimiento para nuestro bienestar. Así como artistas invitados que yo sé que les encantan, hoy me he dado la tarea también de traer a especialistas en el área de la salud, porque sé que no solo es de mi interés, sino el de todos ustedes también, que ya cada vez priorizamos más. Así es el deber ser, la salud. Hoy estaremos de cara a cara hablando sobre la diabetes. Y es que la diabetes es una de las principales causas de mortalidad en México. Fíjate que yo me quedé impresionada hoy al tener estas estadísticas. Causa más muertes al año que el cáncer de mama y el VIH juntos. Se dice que 2 de cada 3 personas con diabetes mueren por enfermedad cardiovascular o derrame cerebral. Hoy, cara a cara, estaremos hablando sobre esta condición que afecta a muchísimas personas en el mundo. ¿Cómo se vive? ¿Se previene? ¿Cómo tener calidad de vida? ¿Cómo hacer frente a esta condición? Y para este programa especial, hoy invitado al doctor Omar Mesa Ledesma. Él es especialista en medicina integrada por la UDEM, director médico en Clínicas del Azúcar. Hoy me da muchísimo gusto tenerlo aquí porque además tiene ya todos los años del mundo ejerciendo en esta profesión y su especialidad definitivamente más clara es la diabetes. Gracias, doctor Omar, por estar hoy con nosotros cara a cara. Un gusto. ¿Qué es la diabetes, doctor Omar? La diabetes es un conjunto de alteraciones en nuestro organismo. Antes se decía que era solo un problema en nuestro organismo que generaba todo. Ahora se sabe muy bien que hay al menos entre 8 a 10 puntos en nuestro cuerpo que no están funcionando de la manera correcta y que eso al final se traduce en elevar los niveles de azúcar de manera permanente, de manera constante, y eso es diabetes. Ok, ¿cómo podemos saber, las personas que hoy están escuchando y viendo el podcast, que si somos candidatos a tener diabetes o capaz ya la tenemos y no estamos enterados? ¿Cuáles son las señales, los síntomas que nos van avisando antes de un estudio? Bueno, esto es muy, muy interesante el punto. La diabetes es una de las condiciones que más ha crecido en los últimos años. En los últimos 30 años prácticamente se ha triplicado el número de personas que viven con esta condición. Hace un momento, a la introducción decíamos, es un padecimiento que a nivel mundial está generando bastantes estragos. Bueno, hay más de casi 600 millones de personas en el mundo que viven con diabetes. En nuestro país, alrededor de 18 millones de mexicanos viven con esta condición. Por lo tanto, se requiere mucha información precisamente para evitar todo aquello que a muchas personas hoy día les preocupa. Hablaremos de eso también más adelante. La realidad es que hoy día casi todos, o pudiéramos decir que todos, tenemos riesgo de desarrollo de diabetes. Difícilmente podríamos decir que no conocemos a algún familiar o algún ser cercano, querido, que iba con diabetes. Lo que más ha ido generando que más gente se sume a este padecimiento, pues precisamente es el sobrepeso, la obesidad. Y esto viene de la mano de los cambios que hemos tenido al momento de empezar a tener una vida más occidentalizada. Quiere decir, tenemos menos tiempo para preparar alimentos en casa, consumimos mucho más comidas rápidas. Estos productos son ultraprocesados, tienen mucho más contenido calórico, energético, de azúcares, de grasas, y esto genera un desbalance en nuestro organismo.
empezamos a consumir una cantidad excesiva de esto. Además, le sumamos las bebidas azucaradas, que también son un gran reto. La falta de actividad física. Hoy día es muy difícil que las personas tengan la actividad física que se solía tener en el pasado. Simplemente creo que muchos de los que nos van a escuchar posiblemente podrán recordar su niñez. Las actividades eran en la calle, era mucha actividad física, correr. Desde ir a la tienda, doctor, Desde... íbamos a la tienda caminando. Ahorita no queremos ir ni a los supers que están en la esquina, vas en el coche. Es correcto. Y esto ha generado que nuestro país sea el primer lugar en obesidad, tanto en niños como en adolescentes. Además, somos uno de los países que tiene menos actividad física. Eso se llama sedentarismo. Sumamos esas dos condiciones y, obvio, podemos desarrollar mucho más padecimientos como la diabetes, la presión arterial alta o la hipertensión arterial, más riesgo de cáncer, más riesgo de enfermedades pulmonares, articulares, cardiovasculares, y eso es lo que hoy día estamos enfrentando. Híjole, bueno, entonces estos podrían ser algunos de los motivos por los cuales nos enfermamos de diabetes. Sí. Más adelante hablaremos si hay la genética, qué parte juega, si es hereditario y todo esto, y muchos mitos que hay en torno a la diabetes. ¿Cómo se diagnostica con certeza la diabetes? Realmente resulta sencillo hacer el diagnóstico de diabetes porque solamente requiere de la obtención de una muestra de sangre para poder hacer la medición de la cantidad de azúcar que se encuentra presente. Y esto puede ser de una punción en un brazo, que es lo más común, o a veces incluso de una punción en un dedo. Cualquiera de las dos puede funcionar. Y hay diferentes métodos. El más común es la medición de glucosa, tal cual. Hay otro que es muy importante y a nivel mundial es el estándar todavía. Se llama hemoglobina glucosilada. Este estudio tiene diferencias importantes. La hemoglobina glucosilada permite conocer cómo hemos estado en nuestros niveles de azúcar en promedio durante 3 meses. Quiere decir, los últimos 3 meses, ¿cuál ha sido más o menos lo más frecuente de mi nivel de azúcar en la sangre? Y esa es la diferencia principal con la medición de la glucosa, porque la glucosa puede cambiar de un momento a otro por diferentes cuestiones, porque los alimentos que ingerí, si hice actividad física, si estoy estresado, si estoy tomando algunos medicamentos, todo eso juega un papel que puede hacer que suba o baje un poco el nivel de glucosa, pero eso es normal. Todas las personas tenemos ese altibajo de niveles de azúcar día a día o a lo largo de los días. Entonces la hemoglobina glucosilada pues, nos da una información mucho más precisa, mucho más clara y nos ayuda a tomar decisiones mucho más detalladas, incluso en el manejo y en el diagnóstico. ¿Cuál es el índice que debemos de tener para decir, estoy con el azúcar controlado? Muy bien. Si hablamos solamente del nivel de azúcar en la sangre, lo normal es estar entre 70 a 100 miligramos por decilitro. Eso sería lo saludable, lo óptimo. ¿Y me dice que no tengo diabetes? Eso me diría que no tengo diabetes. Okay. Si mi nivel de azúcar en la sangre estuviera entre 101 a 125, diríamos que tengo alto riesgo de desarrollar diabetes. Se conoce también como prediabetes. Y si mi nivel de azúcar estuviera de 126 o más, podría ser diagnóstico de diabetes. Ok. ¿Quiénes son más propensos a padecer diabetes o a vivir con esta condición? Es más común que entre más edad tengamos, más posibilidades tengo de desarrollar diabetes. Hoy día sigue siendo una condición mucho más prevalente o más común en personas de 50 años o más, pero no es exclusiva. Lo que ha preocupado en los últimos años es que cada vez gente más joven está desarrollando diabetes y eso es importante. Mucho de lo que se tiene que empezar a visualizar es tenemos que trabajar en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes para tratar de reducir el máximo posible el riesgo de que ellos también se sumen a las personas que tienen este diagnóstico. Totalmente, de acuerdo. ¿Y hay distintos tipos de diabetes? Sí, existen diferentes tipos de diabetes. El más común, el que casi todas las personas tienen, es la diabetes tipo 2. En esta, como platicábamos hace un momento, tiene que ver nuestro peso corporal, la actividad física y la alimentación. Tiene también que ver la genética, sí, pero la genética representa solo entre un 20 y 30% del riesgo. El 70 u 80% del resto del riesgo es precisamente nuestra vida, nuestras decisiones diarias. ¿Qué tipo de alimentos estoy consumiendo? ¿Realizo o no realizo actividad física? ¿Mi peso se encuentra dentro de la zona saludable o no? Y todo eso es lo que tiene más peso, vaya la redundancia, al momento de tener un riesgo para desarrollar diabetes. Y estamos hablando que en la diabetes tipo 2, más del 90% de las personas están en ese rubro, ¿verdad? En ese tipo de diabetes. En ese tipo de o diabetes. En ese tipo de, sí, es la diabetes tipo 2, sí, más del 90%. Ok, y la otra es la diabetes tipo 1. Hay otro que se llama diabetes tipo 1. Esta representa menos del 5% de los casos. Hay otra que es la diabetes del embarazo, diabetes gestacional. Y luego hay otros, que son muchas, por diferentes razones, que también generan alteraciones en los niveles de azúcar en sangre.
existe la diabetes, me preguntaba mucho el público en la encuesta que hicimos, avisando que teníamos este programa también, si existe diabetes buena y mala. Esa es una situación muy extendida entre pues, las personas. No existe diabetes buena o diabetes mala. Más bien, existen personas que toman las decisiones correctas y por lo tanto su salud se mantiene bien, y hay personas que no toman las decisiones correctas y pueden tener complicaciones o pueden tener escenarios, digamos, no deseados cuando se vive con esta condición. Por eso es importante tal vez lo que hoy vamos a platicar, que tiene que ver mucho sobre todo con qué vamos a recomendar para que las personas puedan tener la elección correcta y la vida correcta. Empecemos con buenas noticias, doctor. Yo te quiero preguntar algo directamente cara a cara, doctor Omar Mesa, porque cuando a una persona le dan el diagnóstico de que, ¿sabe qué? Aquí está ya confirmado, sus índices marcan, no sé qué, usted tiene diabetes. Uno piensa, ¿no? Y me ha pasado con familiares muy cercanos. Directamente, ya me voy a morir. Ya les queda poca mamá, ya me les estoy yendo, ya me les voy, tengo diabetes, me voy a morir. ¿Por qué reaccionamos de esta manera? Creo que se debe mucho al desconocimiento sobre el padecimiento. En realidad, tal vez sería un poco similar a lo que pasaba antes con el cáncer, cuando se decía un diagnóstico de cáncer ya prácticamente es una sentencia de muerte. Y hoy día nos hemos acostumbrado a escucharlo distinto. Hoy decimos, un diagnóstico oportuno de cáncer hace la diferencia, te puedes curar incluso. Bueno, la diabetes es algo parecido. Si puedo diagnosticar la diabetes de manera temprana, puedo hacer que mi vida sea la mejor, extraordinaria y vivir pleno. Eso es importante. ¿Al grado de que una persona con diabetes puede vivir la misma calidad de vida que una persona que no la padece? Por supuesto. A ese grado. A ese grado, y ese sería la meta, ese sería el objetivo más ambicioso. Muy bien. Cuando una persona quiere lograr este objetivo, quiero tener calidad de vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, es importante. A veces me gusta compararlo un poco con la escuela. A veces decimos, ¿es un buen estudiante solo porque todos los días va a la escuela? Creo que la respuesta sería no. Habría que ver si participa en las clases, si estudia, si tiene los libros y, obvio, si sus exámenes logra tener un buen resultado. Sería algo parecido con las personas que viven con diabetes. ¿Qué necesitamos para estar bien? Varias cosas también. Lo primero sería llevar un acompañamiento con profesionales de la salud que les ayuden, que les orienten bien. Y esto, lo ideal sería que no solo fuera el médico, fuera también un psicólogo, enfermeras, educadoras en diabetes, sería prioritario, nutriólogos. Y este equipo multidisciplinario nos ayudaría a tener mucho más información y nos aconsejaría de una manera positiva para que nuestra vida vaya viento en popa. Además de esto, pues obviamente tendríamos que mejorar nuestros hábitos de vida, mejorar nuestra alimentación. Hay que aprender a alimentarnos. Es algo importante que en este podcast no nos dará tiempo, pero es muy importante aprender y por eso el nutriólogo se vuelve tan importante. Hacer más actividad física y obviamente pues aprender muchísimo sobre el padecimiento. Esas serían las recomendaciones. Es un cambio, híjole, de hábitos completo, doctor. O sea, yo lo que estoy viendo aquí es que te tienes que, pues ahora sí que fortalecer de una red de apoyo, ir de la mano, pero también hacer las cosas. O sea, porque sí es un cambio integral el hecho de que te digan tienes diabetes y entonces para que quitemos ese cuadro fatalista de decir me voy a morir. O también se dice mucho que el recibir ese diagnóstico de tiene usted diabetes, sí te va a restar 10 años de vida. A lo mejor dices, bueno, no me muero, pero ya voy a vivir 10 años menos que todos los demás, cuando yo pude haber vivido más. Pero si haces todos estos cambios, o sea, puedes llegar a vivir los mismos años que cualquier persona que no lo padece. Sí, y eso sería la razón más importante por la cual debemos de buscar este acompañamiento por este grupo, por este equipo multidisciplinario, porque justo nos ayudarían a no tener estos impactos negativos. No tener una reducción en nuestra esperanza de vida, quiere decir vivir los mismos años que cualquier otra persona, evitar complicaciones, entre otros que seguro son de las preocupaciones más comunes, ¿no? que tienen las personas. Sí, porque de no cuidarla, de no estar atentos de nuestra salud, de no poner atención a que ya tienes el diagnóstico, bueno, pero yo me siento bien, porque a veces alguien con diabetes se puede sentir bien y no pasa nada, yo sigo así. Sí me gustaría saber cómo repercute la diabetes en hombres y mujeres Muy en bien. una etapa adulta. Es bien importante este punto que se acaba de comentar. En efecto, el sentirme bien no necesariamente quiere decir que estoy bien. Y por eso es tan importante también llevar con frecuencia, con cierta periodicidad, estudios de laboratorio que nos garanticen que no solamente me siento bien, sino que en efecto estoy bien. Porque hasta el 50% quiere decir, hasta la mitad de las personas que tienen un diagnóstico de diabetes pudieran no tener ningún síntoma.
Eso es importante. Por lo tanto, no hay que asumir que solo porque me siento bien, todo va bien. Por eso decía que lo comparaba con la escuela. Seguramente todos hemos preguntado a un niño, ¿cómo te va en la escuela? Y la respuesta común será, bien. Uh-huh. Pero para estar seguro de que ese niño realmente le está yendo bien, pues tendré que revisar sus calificaciones para comprobar lo que me está diciendo. Sería algo parecido. Una persona que vive con diabetes me podrá decir que se siente bien y tendremos que buscar en estos resultados de laboratorio esas calificaciones precisamente que nos avalen que también todo va en orden. Ahí vamos a ver la verdad. Ahí vamos a ver la verdad. Pero es que también le mencionaba doctor Omar Mesa esto porque hay muchos comentarios del público donde se menciona que emocionalmente una persona también que padece diabetes se desestabiliza. O sea, que de repente escuchas a alguien que por cualquier cosita mínima se enoja. ¿Qué pasa? No le hagas caso, está azucarada, está azucarado, es la diabetes. Y culpan la de que cambia el carácter, que sí te cambian muchos aspectos. ¿Esto es real? Bueno, es bien importante recordar que la salud no solamente es la parte física del ser humano. La salud lleva también el hecho de estar conscientes de las necesidades de nuestras emociones. Uh-huh. Eso también es salud. De nuestra parte espiritual, para muchas personas también eso es muy valioso y implica también las posibilidades de mejora o no mejora. Mejores escenarios de resultados cuando las personas tienen esperanza, cuando tienen emociones equilibradas, cuando además físicamente todo va en orden. Es así. Entonces no podemos disgregar al ser humano. El ser humano es complejo porque somos cuerpo, mente, alma, ¿no? Así se ha dicho tradicionalmente. Claro, entonces sí puede también afectar. Sí, puede afectar y por eso también se vuelve tan importante el acompañamiento de un psicólogo o sobre todo de un coach también, un coach que tenga una buena formación en diabetes que nos ayude a ir navegando también en esas emociones porque como dijimos también hace un ratito, cada persona va a reaccionar distinto. Sí. Una persona cuando se le dice tienes diabetes puede sentir incredulidad y decir eso no es cierto y dudarlo e incluso buscar segundas, terceras hasta cuartas opiniones. Habrá otros que sentirán miedo, es normal, nadie espera este diagnóstico, esta noticia y obviamente puede asustarnos, sobre todo porque no sabemos qué hacer. Habrá otros que se sentirán indiferentes, habrá otros que simplemente se van a sentir aliviados porque dirán la verdad es que ya me lo esperaba, ya incluso me habían comentado que posiblemente tenía esta condición y bueno, ya vengo un poco resignado. No, incluso hay quienes dicen, no, pues sí, papá tenía, pues es normal que yo tenga, porque también lo asumes como me toca, porque mi papá tenía, entonces yo también, o mi mamá tiene, yo también. El hecho de decir lo contrario, mi papá y mi mamá nunca padecieron de diabetes, quiere decir que yo tampoco voy a tener. Desgraciadamente no. Como hablamos hace ratito, uh-huh. La mayor parte del riesgo está no en la genética, sino en mis decisiones de vida, en este peso corporal, en mi alimentación, en la actividad física. Entonces, más bien, yo diría al revés. Aquellas personas que saben que tienen diabetes no deben de esperar como si fuese una condena que sus hijos también van a tener diabetes. Y más bien, el hacer estos cambios en el estilo de vida va a favorecer mucho no solamente su salud, sino en la salud y el futuro de sus hijos. Y eso también es muy importante. Porque se aprende. Bien me gusta ese comentario que luego se ha dicho mucho y se maneja, ¿no? De que no se heredan las enfermedades, se heredan los hábitos. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, justo también íbamos a platicar de eso, el riesgo de padecer diabetes tipo 2, que lo aumenta, bueno, ya me lo acabas de decir ahorita, esta falta de todo, ejercicio, todo. ¿Ser mayor de 45 años también aumenta el riesgo? Sí. Aunque actualmente, incluso desde los 35 años, ya tenemos un riesgo mayor, sobre todo si nuestro peso corporal no está en la zona saludable. Óptima. Exacto. Si tenemos sobrepeso o nuestro peso está más allá de lo ideal, podemos tener riesgo. Ahí somos candidatos para esta condición. La enfermedad de ovario poliquístico, nos pregunta el público. La enfermedad de ovario poliquístico genera algo que se llama resistencia a la insulina uh-huh. Y eso también pudiera llegar a ser, junto a otros ingredientes, junto a otros factores, los detonantes para también desarrollar diabetes. Consumo de azúcar, ¿qué papel juega? Porque de repente mira, ay, claro, pues tienes diabetes, te la pasabas comiendo chocolates, azúcar, y son muchos ¿no? mitos los que luego hay en torno a la diabetes. Se sataniza a veces el consumo de azúcares. La realidad es que en una dieta balanceada todo es importante. Las grasas, las proteínas, obviamente vitaminas, minerales y también las azúcares o los azúcares. Por eso el acompañamiento de un nutriólogo se vuelve, como dijimos hace ratito, indispensable, porque no sabemos comer. Entonces lo que debemos de aprender es porciones, frecuencias
y mezclas. Pero hacerlo. Y hacerlo. Eso es más importante. Los caballeros dicen, la diabetes es verídico que causa disfunción eréctil después de los 50, el padecer diabetes. Bueno, sí, independientemente de la edad, la diabetes mal cuidada, es importante decir, mal cuidada la diabetes. La diabetes por sí sola no necesariamente genera un problema, pero mal cuidada es un problema cardiovascular. Quiere decir, la diabetes afecta todos los vasos sanguíneos, todas las arterias. Si afecta arterias grandes, pues obviamente el riesgo sería un infarto, una embolia. Si afecta arterias pequeñas, puede ser disfunción eréctil, pueden ser problemas en la retina, en nuestros ojos, problemas en los riñones o problemas en los nervios. Esas son las complicaciones. ¿Por qué? Porque estás dañando todos los vasos sanguíneos. Recuerden ustedes cuando llega un huracán, lo que pasa con nuestras avenidas. Uh-huh. Imaginemos que eso sucede si nuestro nivel de azúcar en sangre son muy elevados, no están dentro de un rango adecuado. Pudiéramos imaginarnos de alguna manera que eso es lo que está generando dentro de nuestras arterias. Unas alteraciones importantes que generan en algún momento este tipo de cambios que son complicaciones. ¿Y esto puede suceder después de muchos años de diabetes o de hecho desde los primeros 2, 3 años que te diagnostican diabetes? Generalmente lleva mucho tiempo el desarrollo de complicaciones. Desgraciadamente, no todas las personas cuando se les hace el diagnóstico es reciente. La mayoría, ¿verdad? La mayor parte de las personas ya vivía con diabetes desde hace varios años, pero debido a que no había síntomas, no se habían acercado a hacer una revisión y se estima que la gran mayoría de las personas cuando se hace un diagnóstico de diabetes ya tenían por lo menos 5 años viviendo con esta condición. Entonces, doctor Omar, ¿tú recomiendas que todas las personas que hoy nos están viendo y que no saben, y a lo mejor sí tienen papás con diabetes o tal, o tienen alguno de los síntomas que ya ahorita comentabas mayormente, se hagan un estudio y cuál sería y acompañado de qué otra cosa más para saber cómo está su salud en torno a la diabetes? Yo les recomendaría de manera inicial 2 sencillos exámenes. Una medición de glucosa en sangre y una medición de hemoglobina glucosilada. Con esos 2 parámetros se podrá hacer con mucha precisión la clarificación respecto a si estoy saludable, estoy en riesgo muy alto de tener diabetes o si ya vivo con diabetes. Esos 2 estudios son muy importantes, glucosa en sangre y una hemoglobina glucosilada. Creo que vale mucho la pena porque ahorita me dirás, doctor Omar, si es irreversible el daño. Para las personas que han sufrido, decíamos ahorita, derrame cerebral, los hombres disfunción eréctil una vez que ya llega, problemas cardiovasculares. A ver, una vez que se presentan estas condiciones, este daño a una persona con diabetes es irreversible. Sí, el daño que ya se ha causado es irreversible. Se puede reducir que haya aún más daño. Por eso, en una persona que se le ha dado un diagnóstico de diabetes, es importantísimo empezar a trabajar sobre todos estos cambios, sobre este manejo multidisciplinario ideal, para que justo se puedan reducir al máximo posible las posibilidades de que desarrollen una complicación. Porque esos daños, una vez que existen, ya no hay forma de revertirlos. Wow, esto sí está fuerte. Entonces sí hay que prestar atención porque estamos hablando de daños muy graves, ¿no? Así es. ¿Cuáles serían las consecuencias, aparte de esto que ya mencionamos que son muy fuertes, de no cuidar la diabetes? Desgraciadamente, el no cuidar bien la diabetes puede asociarse a una de las complicaciones más frecuentes, como son la ceguera debido al daño en la retina. Eso se llama retinopatía diabética, que es una de las principales causas de ceguera. ¿Y sabes qué es lo más lamentable? Que aproximadamente el 90% de los casos de ceguera debidos a diabetes son prevenibles, son evitables. Pero hay que estar siempre llevando un seguimiento correcto. Otra complicación u otra afectación importante podría ser las amputaciones, también muy conocidas por muchas de las personas que nos escuchan, y también más del 80% son prevenibles. Sí. El daño renal, que también muchísimo temor genera, también más del 80% puede evitarse. Hay personas que llegan a perder hasta el riñón. Hay personas que necesitan llegar a el apoyo de diálisis, por ejemplo, pero eso implica que durante mucho tiempo no se hizo lo correcto. No se hizo un diagnóstico oportuno, no se llevó un manejo adecuado. Imaginemos cuántos años tuvo que pasar para que esta persona tuviera que llegar a la necesidad de una diálisis. Muchísimo. Por eso no hay que perder tiempo. Más bien, cuanto antes hay que buscar asistencia. Hay que atenderlo. O sea, realmente la diabetes es un tema serio, bastante serio. Muy serio. ¿No? La vida de un paciente con diabetes que está transitando la diabetes, ¿cómo es? ¿Cómo es la vida con diabetes? Puede ser como la propia vida.
dependerá de nuestras actitudes y de nuestras decisiones. Podría preguntar algo parecido. ¿Cómo es la vida? ¿Es sencilla o es dura? Depende de nuestras acciones, depende de nuestras decisiones. La diabetes es parecido. Si yo busco el manejo correcto, el acompañamiento correcto con estos profesionales que hemos platicado, me informo, tengo información correcta y tomo decisiones correctas, seguramente voy a vivir muy bien y no debería de ser una preocupación vivir con diabetes. Sin embargo, si en lugar de eso decido no hacer nada, decido hacer como que todo va bien, decido esperar hasta que tenga síntomas, solo tomo medicamentos y pienso que eso es suficiente. Como control. Entonces es probable que mi camino viviendo con diabetes no sea el que quisiéramos. Y que puedas caer en una de estas consecuencias. Así es. Las que ya habíamos mencionado ahorita. ¿Qué es algo que no puede hacer ya nunca una persona que tiene diabetes ya diagnosticada? Perder la esperanza y dejar de hacer cosas. Es lo único que puede perder. Ay, qué bonito. Eso me gustó. Esas palabras me agradan. Para las personas que hoy nos están viendo y que es la pregunta que siempre te hacen seguramente, ¿verdad? Pues ya dijimos, ¿tiene cura, o sea, al 100% o es entrar en una remisión? Existe la posibilidad en algunas personas de remisión. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona, recordamos que hemos dicho que buena parte del riesgo está en el peso corporal, si una persona en los primeros años que se le ha diagnosticado diabetes, hace cambios importantes en su estilo de vida, en su alimentación, en su actividad física y con eso logra perder alrededor del 15% del peso que tenía al momento del diagnóstico, podría llegar a esta etapa que se llama remisión de la diabetes. No es una cura como tal, pero sí es una situación en la cual no necesitaría tomar medicamentos. Podría seguirme manteniendo saludable a través justo de una vida equilibrada, con buena alimentación, buena actividad física. Ok, sí, la persona que tiene diabetes y sigue con esos hábitos de tomar refrescos, los dulces, pastel nomás tantito, antes me comí un entero y me como la mitad. O sea, si no deja de hacer esas cosas, sí le van a restar 10 años de vida y sí las consecuencias pueden ser al grado así de fatales, catastróficas. O sea, me tocó ver el caso de la mamá de una amiga muy querida. Dije, qué terrible irse así de este plano. Me dice, tiene diabetes y le van a amputar el dedo del pie. Pasaron, yo creo que 15 días, me dijo, amiga, le van a amputar el pie completo. Y luego la pierna es como gangrenada también. Y yo estaba en un shock. Y el sufrimiento no solo del paciente, de toda la familia que le acompaña. O sea, cuando ya se presentan todas estas condiciones, ¿ya es una diabetes crónica o cómo se le llama? Se denomina una diabetes complicada, okay, porque justo ya aparece una complicación. Y acabas de decir algo bien importante. La diabetes no es un padecimiento que se vive solo, aislado. Lo vivimos en casa, lo viven los padres, lo viven los hijos, lo viven los hermanos. Es una condición que incluso la sociedad misma lo vive. Sí. Entonces, es importante. ¿Qué porcentaje me decías ahorita, hablando, por ejemplo, de México, de personas, hombres y mujeres, quien mayormente vive con esta condición? Es muy parecido. Podríamos decir que prácticamente es 50 y 50, okay, con pequeñas variaciones, pero es muy, muy parecido el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres que viven con esta condición. ¿Hablamos de 18 millones? 18 millones de mexicanos es una cantidad importante. Pero lo triste es que a como vamos, seguramente vamos a duplicar ese número en los próximos 20 años. ¿Es el mismo tratamiento para todos? No. No. Así como las personas somos distintas para muchas cosas, también somos distintas para el tipo de tratamiento que necesitamos. Dependerá de nuestra edad, dependerá de si vives con otra condición, no solo con diabetes. Claro. Dependerá de tus niveles de glucosa o de azúcar en sangre. Dependerá de tu estilo de vida también. Habrá gente que dice, yo no puedo tomar muchas pastillas, tal vez estoy buscando una sola toma al día, o sabes que yo no quiero pastillas, quisiera medicamentos inyectables. Entonces todo eso se considera al momento de sugerir cuál sería el mejor tratamiento. Por eso es muy importante, doctor Omar Mesa, y decírselo a nuestro público también, no puedes autorrecetarte, no todo es para todos. O sea, si sabes que mi hermana le dieron esto para la diabetes, yo también, dejó esto, pero sí se come aquello, pero entonces, o sea, cada persona tiene que tener la receta a la medida. Eso se llama individualizar el tratamiento. Así como cada uno de nosotros tenemos gustos, preferencias, físicamente nos vemos distintos, emocionalmente reaccionamos distinto, pensamos distinto,
pues igual nuestros tratamientos son distintos, no podemos compararnos. Al inicio decíamos la prediabetes. La prediabetes que es como el preámbulo y que me hace enterarme de que aguas y alerta máxima y cómo me entero de que soy prediabética. La prediabetes podríamos decir que son dos cosas. La primera es una tarjeta amarilla que nos dice no estás sano. Es un jalón de orejas sumamente fuerte, muy importante, una sacudida para que reaccionemos. Porque nos está diciendo, no tienes todavía diabetes, pero vas que vuelas para llegar allá. Si hoy empiezas a tomar decisiones favorables, positivas, puedes regresar a estar sano. Eso es la prediabetes. Ahí sí. Ahí sí puedes curar. Ahí sí es reversible y Totalmente. ahí sí tiene cura. Sí. Ok. ¿Y qué síntomas presenta una persona en prediabetes? Generalmente ninguna. Por eso es tan importante. Hacerse el chequeo. Los check-ups, exacto. Okay. Es más, yo creo que nos preocupamos a veces mucho por nuestros carros, ¿no? Sí, hay que llevarlo al servicio. Al mantenimiento, sí. Al mantenimiento, a ver cómo está. Pues es igual. No podemos esperar que el carro tenga una falla para decir, pude haberme dado cuenta antes. Si lo llevas a mantenimiento, seguramente va a estar todo muy bien. Si lo llevas a mantenimiento, te podrás dar cuenta a tiempo, antes de que haya una falla más importante. Igual pasaría con nosotros. Sí, que sea más grande. La genética, ¿qué papel? Ahora sí que juega en todo esto, porque también dicen, no, hombre, tu mamá tú vas a ser diabética segura. Tu papá tuvo, tu abuelito, no, tú ya, diabetes seguro. La buena noticia para todos aquellos que tienen familiares directos que tienen diabetes, por ejemplo, si mis papás, los dos tuvieran diabetes o tienen diabetes, ¿yo estoy 100% condenado a tener diabetes? La respuesta sería no. Depende de ti. Y tienes todo para evitar tener diabetes. Esas palabras nos agradan. Entonces, sí, volvemos a lo mismo. Se heredan los hábitos, ¿no? No las enfermedades. Que me preguntan por acá también en el podcast, ¿qué ya no puede comer nunca más una persona que fue diagnosticada con diabetes? Les preocupa mucho esta parte para todos, claro, porque es que comer es uno de los placeres de la vida y mucho se dice en torno a la diabetes también que la alimentación tiene que ver, pero creo que en la vida en general, la salud en general depende, nos lo han dicho todos los especialistas que han estado por acá, en un 70-80% de la alimentación para padecer cualquier tipo de condición. Sin lugar a dudas, lo sabían desde la antigüedad. Sí. Desde los griegos ya decían que nuestros alimentos iban a tener un peso muy importante en nuestra salud. Entonces, en ese sentido, la realidad es que la buena noticia para esta preocupación que existe es no existen alimentos prohibidos. Realmente no hay nada que tendrías que dejar de comer para el resto de tu vida. Posiblemente, en algunos casos, si la condición de la persona está, pues digamos, muy inestable en ese momento o sus niveles de azúcar están muy elevados en un cierto momento de la vida, tendrá que ser un poco más restrictivo. Pero eso solo hasta que logre equilibrar sus niveles de azúcar, a que logre equilibrar varias cosas y podrá después de eso volver a comer mucho o prácticamente todo sin ninguna restricción. Obviamente, hablamos nuevamente de lo mismo, porciones, frecuencias, combinaciones. Pero podrá comer prácticamente cualquier tipo de alimentos. Claro, pero quitando ultraprocesados, refrescos, todo eso sí, ¿no? Afecta. Limitándolos. Como dicen, la dosis hace el veneno. Entonces, más bien limitemos las cantidades adecuadas para cada persona y eso nos ayudará. El tratamiento ideal, ¿cuál diría el doctor Omar Mesa para vivir bien, sin padecer los efectos secundarios de la diabetes, para tener calidad de vida, para vivir feliz y plenamente? ¿Cuál es? Les voy a dar unos tips, son importantes. Uno es dormir bien. ¿Cuántas horas? Un adulto debería de dormir por lo menos 7 horas cada noche. Mínimo. Los niños mucho más, pero los adultos al menos 7 horas. Dormir bien. Segundo, hay que darnos un espacio para liberarnos un poco del estrés. Creo que hoy día nadie vive libre de estrés. Hay que darnos un espacio. Se recomienda que al menos 15 minutos diarios nos diésemos un espacio para podernos relajar. ¿Cómo? Cada uno tendrá su método. Algunos escuchando música, otros haciendo ejercicio, otros platicando con amigos, otros escuchando música. No importa lo que te funcione, pero relájate. Te haga feliz. Exacto, pero relájate. Tercero, creer en algo. Eso genera esperanza. Y es interesante porque ahí entra un concepto que se llama neuropsicoinmunología, donde las personas que tienen fe, que creen en algo, tienen mucho mejor evolución, se recuperan más rápido que aquellos que no lo hacen. Entonces, eso es importante también. El cuarto tip es alimentémonos saludablemente. El quinto, seamos activos. ¿Qué es ser activo? Todos los días tenemos que movernos. Estamos diseñados para movernos. ¿Para movernos? Hay que movernos.
se dice que por lo menos deberíamos de lograr en algún momento 150 minutos de actividad física por semana. Eso representa 20 minutos diarios. No te preocupes si no los haces hoy. Puedes empezar con 4 o 5 minutos diarios. No te preocupes. Si lo logras, entonces podrás ir después con 6, 7, 8, 10, 15, hasta que logres los 20 minutos. Pero es importante también. El sexto es acompáñate con los profesionales correctos. Ya hablábamos de que requerimos un equipo multidisciplinario. Es importante. Hay que darnos esa oportunidad también de que ellos nos puedan acompañar y aconsejar. Esos serían los tips que ahorita les puedo pasar así muy rápidos, que seguramente les pueden ayudar. Planes integrales, ¿no? De salud y que van a permear además a toda la familia, porque si llegar a esta condición de diabetes, de repente sí nos da un susto tremendo que alguien de la familia lo tenga, que tú lo tengas y que luego vas viendo los cambios, pero luego también te da mucha tristeza ver, doctor Omar, que esa persona que está enferma dices, no puede ser, lo está haciendo todo mal, o sea, le están diciendo, pero le estamos diciendo, pero entonces ves que, ¿no? Hace todos los hábitos mal. Sí me gustaría que dejaras un mensaje claro para esas personas que de repente no logran asimilar que la diabetes es una condición seria, es una condición que puede acabar con tu propia vida. Importante, cuando nosotros somos los familiares de alguien que vive con diabetes, es común esto que estás platicando. Tendemos a convertirnos en sus jueces y en sus guardianes. Y estamos constantemente, no comas esto, no hagas esto, tómate esto, haz aquello. Primer tip sería, la familia también debe de involucrarse en la información correcta y deben de ser acompañantes en el tratamiento. Segundo, no es sencillo vivir con diabetes, hay que entenderlo, no es sencillo. Nos obliga a hacer cambios que no necesariamente queríamos. Estamos recibiendo un diagnóstico que tampoco queríamos. Y es difícil que la gente que más quiero, que la que está más cerca de mí, sea la que más me esté estresando con esta situación. Más bien, es un acompañamiento y hay una forma, hay una metodología. Por eso comentaba hace ratito que el psicólogo o muchos psicólogos especialistas en atención de enfermedades crónicas como la diabetes también se vuelven muy importantes porque nos van a ayudar justo a entender cómo podemos ayudar sin caer justo en el otro extremo que más que ayudar, a veces dificulta más la atención de la persona que vive con diabetes. Muy bien, pues doctor Omar Mesa Ledesma, yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo. No sé si algo se nos escapó que tú quieras agregar para todas las personas que hoy nos están viendo en torno a la diabetes, que sí, a mí me impactó mucho ver esta estadística, o sea, de que es la enfermedad número 1, que pues sí, que sí tiene efecto de mortalidad, es número 1 en el país. Sí. La diabetes es la segunda causa de muerte en nuestro país. Por encima del cáncer de mama y del VIH es muy fuerte. Solo está por debajo de las enfermedades cardiovasculares. Entonces sí, es un gran número de personas que hoy sufren por esta condición. De 10 personas que viven con diabetes, en nuestro país solo 2 o máximo 3 están saludables. 7 u 8 no están saludables. Por eso es tan importante que hoy se acerquen y vean realmente cómo está su hemoglobina glucosilada. Eso es lo que más les podría recomendar. Revisen cómo está su hemoglobina glucosilada y eso les va a ayudar a tener la mejor recomendación para ustedes. Segundo, no tengan, más bien superen el miedo. Está bien tener miedo. Todos tenemos miedo en algún momento y por muchas razones. Lo que no está bien es quedarse inmóvil por el miedo. Es más bien, tengo miedo, pero aún con ese miedo tengo que ir a hacer lo correcto. Hagamos lo correcto, que es busquemos ayuda profesional, correcta, para que nuestra vida sea maravillosa, plena y feliz. Eso, y a tiempo, siempre a tiempo va a ser mucho mejor y más certero también el tratamiento y va a llegar a mejores términos, ¿no? Porque sí, a veces nos da miedo y decimos, no, porque el que busca encuentra, algo me voy a hallar, pero ya escuchamos todo lo que puede pasar si no lo haces a tiempo. Muchísimas gracias al doctor Omar Mesa Ledesma, director de Clínicas del Azúcar en México, que son ya pues más de 40 sucursales. Quiero agradecerles muchísimo el tiempo al estar con nosotros, doctor, y pues algún mensaje final que tengas para toda la audiencia que nos ve. Muchísimas gracias y pueden ir a Clínicas del Azúcar sin problema.
de veras van a recibir un buen trato, sobre todo estudios de los que hemos platicado que les van a ayudar a tomar las decisiones correctas. Muchísimas gracias. Gracias y principalmente a todos ustedes por su atención, que es lo más valioso que nos pueden regalar. Espero que toda esta información sea de gran utilidad. Yo creo que sí, muchos de nosotros estamos ya tomando pues esa conciencia, que es lo más importante. También para nosotros mismos, para nuestra familia, no hay que esperarnos a sentirnos mal, a que lleguemos a un tema de que la enfermedad sea con daños irreversibles. Y la diabetes es un tema serio y ocupa el segundo lugar de mortalidad en nuestro país, en México. Así que atendamos este llamado, comparte este episodio si te gustó. Seguramente conoces a algún familiar que está padeciendo de esta condición de vida que es la diabetes. ¿Me haces el favor de compartírselo, por favor? Y para que más personas se puedan enterar de que podemos tener calidad de vida si nosotros tomamos esta decisión y acción, sobre todo en este tema. Gracias por suscribirte a mi canal y por estar con nosotros. Yo regreso la siguiente semana con más de estos tan interesantes programas con invitados tan interesantes como el doctor Omar Mesa Ledesma, que hoy me acompañó hablando sobre la diabetes, con más artistas invitados de todos los que a ustedes les gustan y disfrutan mucho. Los veo la siguiente semana. Recuerda que tú y yo tenemos una cita cara a cara.